Eduardo, un gusto tenerte, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Un saludo afectuoso a vos y a tus oyentes en este día tan especial. Así es, hacía yo en el comienzo del programa una serie de reflexiones porque es un día especial en un año muy complicado que se está terminando y tenemos que observar muchos cuidados, ¿no? Alcohol cero en lo posible si manejamos, pirotecnia sonora cero Sí, y tratar de no comer tanto, ¿no? y sí, bueno, pero es un momento que se asocia al festejo, a la familia y si bien hay mucha gente que no lo toma tan así, es un encuentro donde todos se esmeran en preparar los platos más ricos para compartir, como muestra de cariño, ¿no? Y Así bueno, hay que es. verlo también desde ese punto de vista. Así es, que tiene que ver con lo espiritual directamente, muchas veces compartir una comida, ¿no? Sí, sí, es además un Un ritual ritual muy nuestro. antropológico que Ujú. está, pero bueno, y más acá, ¿no? Que nosotros tenemos toda esa mixtura de inmigrantes, de nativos, de tantas costumbres, de tantos lugares. Ujú. Eduardo, ¿pudiste cumplir con tus promesas de campaña en estos meses? Trabajamos mucho, somos muy exigentes, nunca estamos conformes del todo, pero sí, trabajamos mucho en muchas cosas, se trabajó mucho en la infraestructura de la ciudad, eso es calles, iluminación, plazas, drenajes hídricos. Se trabajó mucho en eso, también en la modernización de las atenciones, de los trámites, de los conceptos. Lentamente vamos introduciendo un montón de tecnología y de digitalización para todas las cosas. No abandonamos nuestra posición de ciudad que lucha contra el cambio climático, Ujú. seguimos incentivando eso. Así que bueno, estamos insertos acá en el esquema provincial que lidera Gustavo y que nosotros de la ciudad seguimos lo más fielmente posible en una administración donde se privilegia el tema económico, no queremos deudas eh, impagables, digamos, queremos un Estado ordenado. Ujú. Y Ujú. bueno, todas esas cosas estamos yendo en ese camino y fíjate vos que el municipio en general anuncia cosas, realizaciones, logros y no somos una fuente de conflictos ni de noticias que son más aburridos para las noticias, porque viste que las noticias que venden son las feas o las Sensacionalistas. sensacionalistas. Bueno, en Mm. eso nosotros no aportamos mucho. Mm. Eduardo, se sigue apuntando obviamente en hacerle la vida más fácil al vecino, Sí. inclusive se los premia a los que pagan en tiempo y forma, ¿no? Este, pero además el Nosotros ahí norte... fuimos claros, o sea, nosotros no privilegiamos con moratorias a Ujú. los que no pagan, Mm. sino que privilegiamos con premio a los que pagan. Y nos mantuvimos en esa postura y todos estos años, recordarás, no hemos tenido moratorias ni ese tipo de cosas. Claro, la inequidad es lo que más irrita muchas veces, ¿no? Así es. Eduardo, Corrientes, Ciudad de Eventos, ¿seguimos apuntando hacia allí? Sí, seguimos trabajando. Has visto que bueno, que los fines de semana y muchos días hay eventos de todo tipo, culturales, deportivos. También estamos trabajando con grupos culturales que no tienen tanta, diríamos, popularidad. Entonces estamos incursionando en ese tipo de segmentos donde tienen su gente, tienen su gente que participa. Ujú. Así que bueno, hemos ampliado eso y estamos trabajando. Ahora se viene la fiesta nacional del chamamé, Ujú. después el carnaval, preparando la ciudad para todo eso, preparando siempre las playas, que o sea que eso es un atractivo diferencial que tiene nuestra ciudad. Ujú. 7 meses de playa, Sí, 5 para más, ¿no? sí, 5 playas, digo. sí, no, pero bueno, es una fuente de turismo interno Ujú. y de afuera también. Ujú. Los carnavales, ¿nos puedes dar alguna primicia? Porque creo que no tenemos mucha información sobre el tema, ¿no? ¿Cómo está eso? No, bueno, está marchando la organización, va a empezar el último fin de semana de enero, Ujú. después 3 fines de semana de febrero y mucha expectativa, las comparsas están con todo, así que vamos a ver qué
nosotros seguimos trabajando para el posicionamiento de Corrientes y que se sincere esto de que acá tenemos el mejor carnaval del país, por esfuerzo, por talento, por historia, por el show de las comparsas. O sea, hay 5 o 6 cosas que lo hacen muy especial. Lo único que está más lejos de Buenos Aires que otros carnavales, entonces... Por ahí perdemos un poquito. Eso es lo único, pero después la esencia de esto, la pasión, es algo que... es una fiesta muy fuerte. El Eduardo Tassano niño era de Araverá o Copacabana. No pregunto el intendente de ahora, ¿eh? Yo era Copacabana porque mi tía más querida había entrado en la comparsa y toda mi familia era de Araverá, así que... Ajá. Pero con los años aprendí a admirar todo el carnaval. Soy amigo de, por ejemplo, de Ricardo Rasmussen, la familia Rasmussen, y he compartido muchísimas cosas de Araverá, y bueno, y después Copacabana en su decisión, que tomó el camino de Zapucay, y ahí muchos años entró mi hija en esa comparsa. Pero lo que siento ahora del carnaval es una admiración, un respeto profundo por todo eso que se hace. Es increíble, increíble el esfuerzo de organización, de trabajo, de pasión que tienen, y realmente se hace una cosa inédita en el país. En el año 1960, en Calle Junín, arrancaban con todos los carnavales, ¿no? Si bien es cierto que antes ya existían los carnavales barriales, pero a partir de 1960 tuvimos 3 años muy fuertes en Junín, luego pasamos a la Costanera y no se detuvo más esto, que ahí ¿no? empezó la competencia de las dos comparsas. Sí, exactamente. Sí, porque antes eran desfile de carrozas con Reina de los Barrios. Así es. Y después empezó esta modalidad. Sí, sí. Vos sabés que me acuerdo muy bien en la Junín, porque tenía a mis abuelos ahí a 30 metros de Junín y San Lorenzo, cómo uno se arrimaba en el cordón nada más de la vereda para ver el desfile de comparsas y de carrozas, ¿no? Y después se pasó a la Costanera, que era un festival, una fiesta majestuosa, ¿no? Después la 3 de abril. Después la 3 de abril. De ella me empiezo a acordar yo a veces de la 3 de abril, sí. Pero venían los turistas y me acuerdo que los hoteles no daban abasto, sí, y se pedían lugares en camas, en casa de familia, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Así que, Cierto. Afortunadamente ya ayer hacía memoria. La ciudad entre Araverá y Copacabana. Tal cual, era increíble. Los parientes no se hablaban. Tal cual, peor que en la política. Y el día del escrutinio era terrible. Terrible. Y cuando no era sorteaba la palabra, los palcos. No era, remataba tampoco. Sí, una especie de remate. Sí, una especie de remate de los palcos que se televisaba justamente por Canal 13 de Corrientes, ¿no? De esta casa. Bueno, muchas cosas lindas que está bueno recordar, ¿no? Sí, sí. Y más en este tiempo que se termina el año y uno por ahí se dedica un poco a recordar lo que pasó, lo lindo que era la sociedad correntina y que afortunadamente sigue siendo, porque no perdemos los matices, si querés, pueblerinos, y que no se enoje nadie con esto, ¿no? Eso es muy bonito. Sí, nosotros vivimos desde la posición que yo estoy en una ciudad muy diversa en eso, ¿no? En manifestaciones culturales, sí, un pueblo muy religioso, y también donde se privilegia mucho la amistad, el contacto con los vecinos, esa amabilidad que tenemos, ¿no? Y bueno, pero la ciudad ha tenido un crecimiento desmesurado, tremendo. Así es. Y bueno, y a veces se paga el precio de ese crecimiento desorganizado. Así es. Siempre digo la crisis de crecimiento, ¿no? Sí. Pero es difícil controlar eso. Difícil. Vos le das mucha importancia a la Reserva Santa Catalina, también al Parque Industrial, allí instalado. Contanos sobre estos temas. La reserva es como, a ver, para que la gente nos entienda, como un parque nacional de la ciudad. Es una cosa un poco, no hay en el país este tipo de antecedentes. La reserva está en Santa Catalina, en el ángulo que hace el riachuelo con el río Paraná. Son unas 300 hectáreas.
que ya vienen para ser preservadas de la gestión de Fabián de antes. Y nosotros potenciamos eso. Es un bosque nativo ribereño inédito, con mucho quebracho y muchos árboles nuestros. Y bueno, queremos proteger eso, cerrar, ahí había una especie de tala indiscriminada de árboles, cerrar eso, preservar nuestro bosque, y va a ser un lugar de estudio, va a ser un lugar de visitas guiadas, va a ser un lugar de turismo, en definitiva, otro elemento más para la ciudad, y que lo estamos cuidando mucho. Y el parque, el parque funciona dentro del esquema del marco del Fideicomiso de Santa Catalina. Vos sabés que el gobierno provincial está llevando adelante una política de parques industriales, tiene 18 en toda la provincia, y de la capital también tiene alrededor de más de 250 hectáreas. Estamos trabajando en las primeras 75, 80 con infraestructura, eso es calles, eso es iluminación, eso es, por supuesto, siempre en conjunto con el gobierno provincial. Y hará unos 10 días por ahí estuvimos en una reunión de empresarios donde ya lo hicimos en el galpón de una de las empresas que ya está funcionando. Hay 3 empresas que están arrancando, así que se viene eso con todo. Y bueno, los correntinos, además de tener una ciudad de casi 400.000 habitantes histórica, con mucha naturaleza, el centro administrativo de la provincia, una ciudad universitaria, cultural, deportiva, también va a tener su rasgo de ciudad industrial. El cambio climático nos está pegando fuerte, nos golpea duro, y bueno, hay que estar preparados para poder contrarrestar esto. Mirá, ¿no? Vos tenés una digamos, experiencia muy importante. Estuviste en Egipto y en otros lugares. Sí, en Egipto estuvimos ahora en el encuentro del COP27, se llama, es el encuentro mundial de cambio climático. Para que tengas una idea, es un encuentro que dura casi 2 semanas. Van las principales autoridades del mundo. En este año, por ejemplo, estuvo el presidente de Estados Unidos, presidente de diferentes países, primeros ministros, etcétera, y discuten entre todos, con organizaciones, con el sector privado, discuten este tema, varios tópicos y varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, este año se estaba discutiendo quién paga el daño de los efectos del cambio climático. Entonces los países menos desarrollados dicen, nosotros sufrimos las inundaciones y las sequías que se producen por el cambio climático, que se producen por efecto del daño que generan los países más desarrollados en el clima, ¿no? Las empresas. Entonces están discutiendo si va a haber un fondo para pagar eso, y ese fondo tiene que salir de los países económicamente más poderosos. Claro. Bueno, después de mucho discutir, se aprobó eso, lo que falta es instrumentar. Y más allá de eso, todo este tipo de cosas, hasta dónde va el desarrollo. Vos sabés que hay toda una corriente de no usar más derivados del petróleo, que a partir de ahí es donde se genera mucho el daño. Y entonces, en ese sentido, hay muchas discusiones macro que son entre los países. Pero paralelamente a eso, surgen un montón de acciones que son atenuantes, que son mitigantes del cambio climático, y muchos planes de adaptación. Y en eso es lo que está el mundo haciendo, ¿no? La exposición, el encuentro, mejor dicho, tenía como 3 cuadras por 3 cuadras de stands, de representaciones de países, y en cada uno había toda una programación de temas y muchos contando su experiencia. Yo el concepto que me traigo es que todos tenemos que hacer lo que podemos y un poco más. O sea, no hay un plan mundial integral en esto, porque hay muchas cosas para discutir, pero sí, nosotros acá tenemos el plan de adaptación a las inundaciones, el plan hídrico es un plan de adaptación al cambio climático. Tenemos la reforestación de la ciudad, tenemos la utilización el reemplazo de energía común por energía LED, estamos por propender la utilización de energías solares. Es decir, hay un montón de acciones que se pueden tomar. Toda la recolección de residuos, los gases y aceites que normalmente se tiraban
por el pluvial y iban al río. Todo ese tipo de cosas, paso a paso, ir controlando cada uno de los elementos que se pueden hacer. Cada ciudad del mundo haciendo lo que puede. O sea, la estrategia es esa, todos un poco, mientras se van resolviendo estos grandes temas y mientras la ciencia la ciencia va generando nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. Hay nuevas tecnologías que mitigan mucho los daños, hasta llegar al objetivo de París, que fue en el 2015, en la COP no me acuerdo el número, donde se decía, bueno, para el 2030 tenemos que lograr que la Tierra no se caliente más de 1,5 grados. Pero casi te podría asegurar que ese objetivo no se va a lograr. Lo que pasa es que las realidades son distintas, ¿no? En cada zona, en cada país, en cada provincia. Las realidades son distintas y, a ver, vos ponete a pensar, China genera 32% de los gases de efecto invernadero, producto de su nuevo desarrollo económico fuerte de las últimas décadas, y eso está haciendo de que China se esté modernizando, mucha gente de ese país salga de la pobreza. ¿Cómo frenan eso? Claro. ¿Quién compensa eso? ¿Cómo frenan? Entonces, hay discusiones muy importantes. Pero sin duda que el cambio climático, como vos dijiste al principio, ya está acá. Las sequías y incendios es una consecuencia. Las inundaciones por lluvia, que ahora hace años no hay, es otra. Vos sabés, esto ya lo hablamos, creo que en alguna oportunidad, en nuestros niños y jóvenes está el cambio, ¿no? Sí. Nosotros un poquito más duros, ya viste lo que tenemos algunos años, pero en los pibes está el cambio, la mentalidad, ¿no? Nosotros tenemos mucho trabajo de concientización en la sociedad, y cuando lo hacemos en las escuelas o con jóvenes, ellos enseguida entienden este tema. Sí. Nosotros medimos y la importancia que tiene el tema de lo ambiental para los niños y jóvenes es casi 100%. El 100% les interesa el tema y se preocupan. Los adultos caen mucho, pero en el global se transforma en un tema, inclusive te diría electoral, de demanda social común, sin distinción de partidos, y es uno de los valores que hoy nosotros tenemos que ver desde los gobiernos, tenemos que ver y analizar ese tema. Eso hace que haya foros de intendentes, reuniones de gobernadores, todo donde se esté hablando activamente de este tema. Si bien la Argentina no nos da mucho tiempo para avanzar en este tema como política de Estado. Claro, hay otras prioridades, hay otras prioridades políticas, judiciales. Este tema, nosotros entre los intendentes, con los gobernadores, cada vez lo hablamos más frecuentemente. Gracias por haberme enseñado a vivir en el equilibrio. ¿Le costó mucho a tu vieja enseñarte eso? Ella, me acuerdo, conversaciones de niño, mientras ella estaba cocinando, por ejemplo, estaba en la cocina. Yo era muy inquieto, todos dicen. Y venía con algunos planteos, yo decía, no, Duarte es tal por cual, hizo tal cosa. Y ella me decía, ¿y no será que a Duarte le pasaba algo? O era esto, o era lo otro. Me hacía ver la otra perspectiva, ¿no? Me bajaba los decibeles y me bajaba la furia y me hacía verla. O si no, por ahí decíamos, bueno, siempre... Viste que antes se escuchaba mucho radio. Sí. Y el país también estaba convulsionado en esos años, había revoluciones cada 2 por 3. Y siempre había algún culpable, algo, y ella decía, no, y me hacía ver la otra. Entonces me enseñó mucho eso. Empatía, ¿no? Sí, pero me enseñó mucho eso que puse ahí, ¿no? El equilibrio, a ver desde otro ángulo. La enseñanza de las madres es única, ¿no? No, es tremendo. Y hasta ahora, por ahí, a veces yo le escucho, inclusive cuestiones políticas, que ella analiza desde lo que ve, ¿no? A veces uno tiene más información, sensaciones. Para mí siempre es muy importante. Te prometo que vamos a terminar el programa, o la entrevista, con algo más optimista, pero tengo que preguntarte esto. El país está mal, Eduardo. Sí. Estamos mal. Sí. Estamos tristes, los argentinos.
En este contexto de cosas, ¿qué es lo que más te preocupa? Yo entiendo que es muy difícil para los gobiernos nacionales dar en la tecla en el tema económico. Ujú. Creo que a partir de ahí se generan un montón de situaciones complicadas. Me parece que además de eso, en esta ocasión el gobierno nacional, con algunos sectores del mismo, intentaron cambiar algunas cosas que la gente no los acompañó. Ni la gente ni los políticos, como por ejemplo todas las reformas que quisieron hacer en el tema justicia, desde la reforma de la Suprema Corte, Colegio de la Magistratura, todo ese tipo de cosas que el equipo opositor resistió. Me parece que fue algo muy desgastante y que no tuvo resultado. Lo otro en el tema económico, es decir, no tomar las decisiones que había que tomar y, por ejemplo, postergar tanto la nivelación de los precios de la energía. Ujú. Entonces el país en general subsidia los costos de la energía dejándolo bajo para el usuario, sobre todo en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y ese pago no haciéndolo con fondos genuinos, ¿entendés? No haciéndolo con fondos genuinos, generando, ¿cómo se dice? Lo de la maquinita, Sí, sí, emitiendo. emitiendo y generando una de las grandes bases de la inflación. Y la inflación, que ya estamos en niveles de casi 3 dígitos, quebrada todo, Ujú. destruye todo, afecta a los que menos tienen. Entonces, todos combos explosivos, ¿me entendés? No racionales, no aceptados primero por el sector político y después por la sociedad. Eso hace de que hoy estén en niveles muy bajos de aprobación de gestión. Ujú. Y lamentablemente nos afecta a todos. Nosotros podemos tener la mejor gestión, podemos tener las mejores intenciones, pero esto nos afecta a todos. El otro día estaba en un foro de intendentes nacionales y decía, che, mirá, tu gestión así, nuestra gestión acá, ¿qué tenemos que hacer para...? Y necesitamos trabajar en un marco de que no haya inflación, que sea lo menos posible, de equilibrio, de buenas decisiones. Entonces, el otro día me preguntaban por la gestión del ministro de Economía de Massa. Sin duda que yo no comparto el tema político, pero yo quiero que le vaya bien, Claro. porque estamos todos ahí. Tenemos que llegar a las elecciones, tenemos que sostener eso, pero me parece que todo ese conjunto hace lo que vos decís, de que estemos mal, porque el tema económico termina, por supuesto, afectando a las familias, Ujú. termina afectando en que se afecta su nivel de vida y a veces cosas básicas como la educación de sus niños. Todo ese tipo de cosas hacen de que estemos mal y que las encuestas ya demuestran que la expectativa de mejora económica el año que viene, la gente no cree en un muy alto porcentaje. Ujú. Entonces, lo que uno siempre piensa y hace años imaginamos es sentarse en una mesa, establecer política de Estado, acuerdos, ver las cosas que sirven y que no sirven para el país, que dañan y que no dañan, y salir adelante. Lo que sí me pone optimista, te voy a decir, y por qué seguimos trabajando y luchando tanto. Hay un 40-50% de argentinos que trabajan en serio, que estudian, que producen. Si vos analizás, por ejemplo, las radios, los programas, ustedes modernizándose, perfeccionando, viendo la parte técnica, en el campo, los ganaderos, el sector agrícola, tratando de sembrar más, mejor, a pesar de las trabas, de las retenciones y todo ese tipo de cosas que ellos se oponen, en la ciencia, en la tecnología, en muchos casos del deporte, y no estoy hablando del campeonato mundial, sino que estoy hablando conozco de toda la gente que trabaja a primer nivel mundial y a veces sin tantas armas. Entonces yo digo, acá es cuestión de ponernos de acuerdo, orientar un poco, dejar un poco los intereses sectoriales, que en algunas cuestiones son muy importantes, y meterle para adelante. Y sé que
en 1 o 2 periodos la Argentina tiene que levantar. Tenemos que ser más generosos todos, ¿no? Pueblo y gobierno. Sí, sin duda, pero necesitamos directivas claras. Nosotros no podemos hacer muchas cosas por el circo, digamos. Tenemos que pensar en serio, porque además ya estamos en niveles preocupantes de pobreza, de inflación, ya lo dijimos, de crecimiento, de estancamiento. Tenemos que tomar esas decisiones y tengo mucha esperanza, muchísima esperanza en el próximo gobierno de Juntos por el Cambio, que espero sea un gobierno de aliancista, no solo electoral, sino de gobierno, de criterios, de objetivos de gobierno y de que podamos salir adelante. Eduardo, ¿qué es lo primero que vas a hacer en el 2023? El otro día me preguntaban si estaba contento con lo que hicimos y qué tenemos que hacer. Mira, nosotros, como te dije al principio del programa, tenemos programas ambiciosos en muchos campos, pero a mí hay uno que me preocupa de sobremanera, que es la organización de la ciudad. Y la organización tiene que ver con el ordenamiento territorial, tiene que ver con ordenanzas modernas que hagan al establecimiento, a la normalización de la vida en común de los vecinos y al crecimiento económico de la ciudad. Y estamos abocados, estuvimos trabajando varias ordenanzas que salieron ahora en ese sentido. O sea, más allá de que me identifiquen con una gran obra, a mí me gustaría que, si bien no vende esto, no es algo que le interese mucho a nadie, me interesa el ordenamiento de la ciudad, porque eso a la corta, al mediano plazo, a la larga, hace a la convivencia, ¿entendés? La ciudad tuvo muchos años de crecimiento desordenado, hay muchas cosas que son así porque la ordenanza está. ¿Y de cuándo es la ordenanza? De 1965. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas a mí me preocupa mucho y es algo que este año nos vamos a dedicar mucho. Vos sabés que me alegro enormemente lo que me decís, porque yo a veces me vuelvo loco en el micrófono con este tema, ¿no? Falta orden. Y el vecino tiene que tomar conciencia, ¿no? Claro, porque es el protagonista central, ¿no? Hay áreas de inspecciones del municipio que se rigen por ordenanzas muy antiguas de cosas que ya no se hacen más. Claro. O se hacen pero con otra tecnología o de otra manera más moderna. Estamos estudiando varios temas, uno de ellos polémico, como el código de nocturnidad. Exactamente. Fíjate, ahora ha cambiado la potencia de las cosas musicales, el sonido, tiene otro tipo de daño, digamos. Entonces, esas cosas me preocupan mucho. Contame, para cerrar la entrevista, ¿cómo celebrabas hace algunos años, cuando eras niño, la Navidad, la Nochebuena? Me imagino una mesa enorme, ¿no? Del lado de mi madre eran 8 hermanos. Del lado de mi padre eran 8 hermanos. Del lado de mi padre, me acuerdo, nos reuníamos acá por Carlos Pellegrini, casi San Lorenzo, la casa de mi abuela, Silvia Costa de Tazano. Y venían unos cuantos de esos 8, porque a veces alguno no estaba. Éramos casi 20 primos. Y me acuerdo, era otra época, cada familia traía regalos para los 20. Sí, entonces claro. Recibíamos como 8 regalos cada uno. Claro. Y el momento de las 12 esperábamos con ansiedad por el regalo, por esto. Se brindaba con sidra, ¿verdad? Sí. Pero aparte la comida era barata, Eduardo, ¿te acordás? Comíamos el pan mucho. Dulce, turrones, todo, ¿no? Todos mis tíos, padres eran gordísimos. Sí. Qué buena época. Sí, no había tanta locura con las redes, no había tanta locura por seguir cualquier cosa. Pero bueno, también eran épocas conflictivas, ¿no? Sí. Te cuento brevemente una anécdota. Me acuerdo que con mi hermano, lo amo, mi hermano es médico, traumatólogo, está en Chaco. Éramos chicos y teníamos el cabello largo, entonces íbamos a ir a la peluquería, entonces no queríamos ir. No, mamá, no nos vamos a ir a la peluquería. Y me dice, vayan, porque por ahí hay un golpe de Estado y no se pueden ir por varios días. Y hubo un golpe de Estado
Quedaron con el pelo golpe, largo. con el pelo largo. Pero la anécdota del golpe de Estado, había varios en esa época. Sí, seguro. Me quedó siempre grabado. Bueno, Eduardo, te agradezco enormemente que nos visites hoy, un día muy especial. Te deseo una buena Nochebuena, una feliz Navidad para vos y tu familia y fuerza porque hay mucho por hacer todavía, ¿no? Estamos con toda la fuerza, con toda la energía. Encima quiero agradecer a los vecinos la permanente muestra de cariño cuando estamos en los barrios, cuando a veces vamos de incógnito a ver una obra o a ver una plaza vienen, se acercan y bueno, y surge ese diálogo. La verdad que me siento muy feliz y muy cómodo en esta ciudad, así que vamos a seguir trabajando con todo. Y te agradezco doblemente porque yo a veces soy medio criticón de algunas cosas y vos nunca te enojás conmigo. No, no. Así que bueno, eso tiene un valor importante, ¿no? No, que yo, primero que la libertad de prensa, de expresión, no solo hay que declamarla, hay que practicarla. Y yo aprendo mucho de las críticas. Nosotros, una de las características que nunca se dice el gobierno es que somos muy autocríticos. Nosotros no estamos peleando con la gente o con los medios para demostrar nada. Nosotros a veces sí corresponde una explicación porque no hay el conocimiento sobre un tema, pero nosotros tomamos mucho las críticas. Mirá, en ese sentido también es muy poco conocido. Nosotros tenemos un servicio de atención al ciudadano donde el ciudadano reclama en las redes, en un sitio electrónico más telefónico. Eso va a un sistema donde se reciben todos los reclamos y después va a las secretarías para la solución y después auditamos la solución. Y después hablamos con algunos vecinos, no todos, sobre cómo fue la solución. Y aprendemos mucho de eso y estamos perfeccionando mucho ese tema. Son los nuevos esquemas de cercanía. No es la cercanía ahora que el intendente tiene que estar en los 120 barrios de Corrientes, que es imposible. Claro. Pero sí la cercanía de esto, del contacto, y tenemos gente en los equipos de cercanía nuestros que van y hablan con el vecino, no, está bien, esta luz no anda porque se rompe, porque el cable, o sea, y damos todas las explicaciones. Pero primero partimos con índices de reclamo muy altos y decíamos, ¿qué es esto? ¿Por qué tanto reclamo? Y en vez de decir, no, está mal, no, los vecinos no tienen razón, dijimos, no, tenemos que mejorar nosotros, y eso nos llevó a decisiones de organización interna que han sido muy importantes y que entendemos que va a ser para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, feliz Navidad para vos, para tu equipo y para toda la gente que te escucha, que siempre para mí la Navidad es sinónimo de la paz. Así que tengamos paz entre todos. Gracias, Eduardo.